Buenos días a todos, casi ya buenas tardes por las horas que tenemos. Gracias por estar aquí, por asistir a esta presentación. Es la primera de las dos que va a haber dedicadas al mundo de los recursos humanos, al mundo de las personas y, por supuesto, en un evento de Oracle a la tecnología. Voy a empezar mi presentación con una palabra. Y seguramente no es ninguna de las que están pensando, porque no es transformación, no es digital, no es innovación y no es muchas de las otras que hemos venido oyendo a lo largo de todo el día. La palabra es comida. Sí, comida. Y esta es la definición que hace de ella la Real Academia Española, o la primera definición que aparece de esta palabra, lo que se come y bebe para nutrirse. Escuchando lo que nos ha contado antes Araceli Segarra, del campamento base que montaron y que el comedor se convirtió en el centro, no solamente del lugar en el que comían, sino en el centro de operaciones y en el centro de comunicaciones, seguramente ese nutrirse lo podríamos cambiar por comunicarse o por algo más hedonista como disfrutar y también estaría bien y estaríamos todos cómodos con la definición. Pero bueno, me quedo más con el ejemplo, me interesa más el ejemplo que aparece a continuación de uso de esta palabra, que dice ganar a alguien la comida con el sudor de su frente. Bueno, hoy no ha sido cuestión de sudar, más bien al contrario, porque mucho calor no hemos pasado, pero sí de atención y de tiempo, que son tan importantes seguramente como ese sudor. Así que les agradezco la atención y el tiempo que nos están dedicando. Nos queda apenas una hora, yo calculo, algo menos, para poder pasar a esa parte de la comida. Así que si tienen un poquito más de paciencia, si me dedican un poco más de sudor, pues en unos pocos minutos estaremos nutriéndonos. Muy bien. Vamos con la parte de claves de transformación en el mundo de recursos humanos. En todas sus compañías se han realizado muchas actividades, muchos proyectos para transformar el negocio, para transformar la relación con sus clientes y para trabajar de una manera distinta en estos últimos años. Y en las conversaciones que estamos teniendo ahora mismo con departamentos de recursos humanos, con directores de recursos humanos, ese concepto de transformación pues está bastante asumido, que es el momento de llevarlo hacia los empleados, de llevarlo hacia adentro de la empresa, todas las lecciones aprendidas con los clientes y con los cambios en los modelos de negocio, estamos en un momento de poderlos llevar a las personas que forman parte de la compañía. Y aparecen al menos estos 5 temas que listo en esta transparencia, estos 5 temas como conceptos recurrentes en todas estas conversaciones. Uno es la agilidad empresarial. Por agilidad empresarial me refiero a que el Departamento de Recursos Humanos tiene un reto importante para dar soporte al tipo de organizaciones que están funcionando hoy en día y hacia las que estamos evolucionando. Ya no solamente hablamos de organizaciones jerárquicas, sino también de organizaciones matriciales u organizaciones que se gestionan por proyectos. Y gestionarse por proyectos o para gestionarse por proyectos no es suficiente con saber quién sabe qué y asignarlo al proyecto correspondiente. Hay que ir bastante más lejos. Hay que ser capaces de evaluar a esas personas por el trabajo que han hecho para esos proyectos y retribuirlas también en consecuencia. Luego hay ahí retos importantes para el área de recursos humanos. El segundo aspecto que comentamos con bastante frecuencia y del que se ha hablado mucho a lo largo del día de hoy es tomar mejores decisiones, tomar decisiones basadas en datos. Datos que no solamente analizan lo que ya ha pasado, como explicaba antes la persona de Prisa respecto al caso de soluciones de ERP, soluciones financieras, sino también ser capaces de anticipar lo que puede ocurrir a futuro con los datos actuales. Y también hemos hablado de ello, análisis predictivo y tecnologías similares que ya están disponibles y que los departamentos de recursos humanos pueden empezar a utilizar. El tercer aspecto es la experiencia del empleado. De Customer Experience no les tengo que contar nada porque llevamos muchos años viendo el cambio que se ha producido en la relación que tenemos con nuestros clientes. Pero la idea es trasladar esto también hacia nuestros empleados. Desde mi punto de vista estamos en el momento es la hora de la experiencia del empleado. Entonces, coger esas buenas prácticas, coger lo que ha funcionado bien y trasladarlo hacia los empleados.
La cultura de innovación es otro aspecto bastante importante. Tenemos identificada la innovación, y se ha hablado también mucho de ella hoy, como la mejor manera de diferenciarnos de nuestra competencia. De hecho, la innovación continua, hay mucha gente que dice que es la única forma de poder diferenciarnos de nuestra competencia de una manera sostenible, ¿no? Entonces, si esto es así y lo que queremos es trabajar en una empresa que innove y que las personas, por lo tanto, que forman parte de ella tengan esta mentalidad, recursos humanos tiene mucho que decir en cuanto a fomentar una cultura de innovación. Y un aspecto que puede parecer algo más operativo, pero que también es muy relevante y está siendo un eje central de muchas conversaciones que estamos teniendo, es disponer de un Core HR como base de gestión de los procesos de recursos humanos. Por un Core HR me refiero al listado, al directorio de empleados con todos sus atributos, con los procesos clave de altas, bajas, promociones, etcétera, y también la posibilidad de reflejar en un único sistema lo que es la organización, en todos sus vertientes y de todas las formas en las que la estemos contemplando. Entonces, todos estos aspectos son fundamentales para poder avanzar con el concepto de transformación dentro del Departamento de Recursos Humanos hacia los empleados. Voy a ir entrando en cada uno de ellos con algunos ejemplos y así podemos profundizar un poco más. Respecto a la parte de agilidad empresarial, un componente clave dentro de esta agilidad empresarial es dotar al negocio de los recursos que necesita. Recursos humanos, de lo que se encarga, sus recursos, pues como la propia palabra indica, son humanos, son personas, de eso se tiene que encargar recursos humanos. Y en el caso de Macy's, los grandes almacenes norteamericanos, pues en determinados momentos de mayor actividad, por ejemplo, los momentos de rebajas, ¿no? Tienen que llegar a contratar hasta 10.000 personas a lo largo de un día. No se trata solamente de contratarlas, que ya es un reto en sí mismo, sino además incorporarlas y al cabo de poco tiempo, seguramente a la gran mayoría de ellas, pues gestionar su salida de la compañía. Entonces, en el caso de Macy's han sido capaces de automatizar estos procesos o en gran medida, en un alto porcentaje, todos estos procesos usando la tecnología y las soluciones de Oracle HCM Cloud. El caso de la importancia de poder tomar decisiones basadas en datos. Engie, la multinacional francesa del sector de gestión de energía, tenía una situación en cuanto a sistemas de recursos humanos pues muy dispersa. Los 150.000 empleados de la compañía, las decenas de países en los que opera y los 24 negocios diferentes, había una gran diversidad de sistemas de recursos humanos para hacer toda esta gestión de personas. Era prácticamente imposible obtener datos consolidados o saber cuántas personas estaban trabajando en un determinado negocio o en una determinada unidad. Lo que decidió Engie es implantar un único sistema de gestión que le permitiese, por un lado, estandarizar los procesos, unificar los procesos de recursos humanos, pero también disponer de una fuente única de la verdad en cuanto a los datos y, por lo tanto, poder hacer una explotación mucho más avanzada y tomar decisiones basándose en esos datos. Es un caso muy interesante de una compañía de un tamaño realmente significativo. El tercer ejemplo del que brevemente les quería hablar es de Accor Hoteles, la cadena hotelera. Dentro de sus modelos de negocio, en gran medida, gestiona hoteles que son de su propiedad, pero también gestiona algunos hoteles que son de terceros, simplemente se encarga de la gestión. Pero claro, el valor añadido para Accor Hoteles es incluso en esos hoteles que solo gestiona y que no son suyos, aplicar las prácticas y aplicar todo el know-how que tienen de la gestión hotelera, ¿no? Y para ello, en el caso de hoteles gestionados, debía trabajar con empleados que no son suyos, que no forman parte de su plantilla, lo cual era un reto importante. Lo que Accor Hoteles decidió hacer es lanzar una app orientada a este colectivo, que lo que pretendía era generar un sentimiento de comunidad, mejorar el compromiso de esos empleados, dándoles acceso a catálogos de formación, a píldoras formativas, como por ejemplo cómo hacer el mejor capuchino posible, seguimos con la comida, o acceder a ofertas de empleo, a becas, etcétera, etcétera. En el caso de las cadenas hoteleras, pues obviamente no todo el mundo tiene acceso a un PC corporativo, a un portátil corporativo, pero todo el mundo, si tiene un smartphone,
o la mayoría de la gente tiene un smartphone, desde el que puede acceder a sistemas corporativos, como por ejemplo esta app. Tesco es otro caso también bastante interesante en esta situación respecto a la innovación. Como muchas cadenas o muchas empresas del sector retail, los supermercados británicos Tesco tienen una alta complejidad en lo que tiene que ver con la gestión de turnos de trabajo de sus empleados. Entonces, tenía bastantes dificultades para que los empleados solicitasen los cambios y poder hacer toda la gestión correspondiente, y el soporte back office que implicaba eso también era, pues, tenía unos costes importantes y de una alta complejidad. Lo que decidió Tesco es, utilizando un modelo bastante innovador, crear un chatbot utilizando la tecnología de Oracle, crear un chatbot que ayuda a los empleados a gestionar esos cambios de turnos de trabajo. En muchas ocasiones el chatbot es capaz de proponer alternativas y se resuelve directamente, en otras no es así, y es cuando entra el back office, el equipo de back office, personas que gestionan las situaciones un poco más complejas. Pero la reducción o el nivel de automatización alcanzado gracias al chatbot pues, es muy significativo para los volúmenes que gestiona Tesco. El quinto y último caso, y aquí me voy a parar un poco más, es el de AXA. La multinacional de seguros, probablemente la compañía de seguros más grande del mundo, lanzó hace unos años un programa, un plan estratégico que llamó Ambition 2020, que se centraba en dos pilares fundamentales. Uno era enfocarse en aquellos negocios que más rentables son para la compañía, negocios, geografías, etcétera, etcétera. Pero la segunda parte, bueno, esta primera buscaba más la excelencia operativa y la optimización de costes. El segundo pilar era el de la transformación de la relación con los clientes, transformación de los modelos de negocio y también transformación en cuanto a la gestión de personas. Asociado a este plan estratégico, AXA decidió abordar un proyecto global de evolución al cloud de sus sistemas de recursos humanos. El entorno de AXA no es nada sencillo, aparte de que los volúmenes son muy grandes, porque estamos hablando de presencia en 64 países, 116.000 empleados que llegan a ser 165.000 si incluimos a los distribuidores de la compañía, más de 100 millones de clientes. Los volúmenes hacen que el entorno sea altamente complejo, pero es aún más complicado lanzar y tener éxito en un proyecto de estas características tan global por el hecho de que las compañías en cada país tienen opinión y tienen derecho a decidir si un sistema global lo utilizan o no lo utilizan. No se les puede, digamos, imponer, sino que hay que convencerlos. Nunca se puede imponer ese tipo de sistemas, pero en este caso realmente la capacidad de veto era un hecho. Luego había que dentro del proyecto realmente ser capaces de ofrecer valor a las entidades de cada país para que lo comprasen y lo adoptasen. ¿Por qué eligió AXA Oracle? Bueno, hay bastantes razones. Una, desde luego, es que venía de un sistema anterior, que es PeopleSoft, que es también una solución de Oracle, y era una solución on-premise que pretendía evolucionar a la nube, y entendió AXA que el hecho de que tanto PeopleSoft como la nueva solución fuesen del mismo fabricante, pues era un valor añadido. Quería incorporar nuevas capacidades como movilidad o redes sociales o mejorar la parte de explotación de datos. Quería alinear los procesos en todo el grupo, los procesos de recursos humanos, trabajar de la misma manera en la gestión de personas en todo el grupo, mejorar la experiencia del empleado, y algo muy importante, quería utilizar este proyecto como un piloto de adopción del cloud. Pensó que era una muy buena ocasión para empezar a probar una solución SaaS y ver si esa filosofía de mejora continua y de trabajo en la nube, accesibilidad de cualquier dispositivo o mayor innovación, etcétera, encajaba con la cultura de AXA. Y efectivamente fue un éxito importante. Añadido a esto, AXA lo que propuso a sus entidades era un modelo híbrido en el cual podían adoptar solamente la parte de gestión de talento y el core HR dejarlo como esclavo, es decir, mantener la gestión de personal, la administración de personal en la nómina local, o podían adoptar el core HR como maestro y entonces llevar toda la gestión de procesos, de empleados, organizativa y demás a la solución de Oracle. La gran mayoría de las entidades hicieron esto segundo. La estrategia de implantación
bueno, comenzó en el año 2014, 15 y algo del 16 con pilotos. En la parte del Core HR fue un proyecto por fases, no fue un proyecto Big Bang, se comenzó por faseando los distintos módulos de la solución, comenzando, como digo, por la parte de Core HR, que se implantó en varios pilotos entre el 14 y el 16, y fue en el 17 y en el 18 cuando realmente se hizo la adopción masiva, la implantación masiva a todos los países. Sucedió algo parecido con el proyecto de movilidad interna y selección, y la parte que se dejó para el final fue la de evaluación y gestión del talento, que solamente en el año 17 y sobre todo en el 18 es cuando realmente se ha podido poner en producción. ¿Beneficios alcanzados? Pues ahí tienen algunos. Desde luego mejora en la calidad de los datos, en un 28% es en lo que la valoran, 100% de la fuerza de trabajo móvil y digital, conectándose desde smartphone a los sistemas de recursos humanos, reducción de los tiempos de contratación de 3 semanas a 2 días, han retirado 11 sistemas on-premise para consolidarlos todos en una única solución en la nube. Luego, realmente ha habido muchas mejoras, muchos logros obtenidos y el proyecto pues, ha sido todo un éxito. Con todos estos ejemplos, espero haberles inspirado para futuros proyectos que puedan tener ustedes y, sin más, cedo la palabra a Javier Cantera, que es el presidente de Auren BLC y nos va a hablar, lógicamente, de tecnología y personas. Muchas gracias. Muy bien. Eso sí, ¿no? Va. Pues muchas gracias a Oracle, que me hayan invitado a estar aquí. A Eduardo, que cuando me llamó no sabía para qué me invitaban. Y yo decía, pues a lo mejor me habéis invitado porque soy especialista en Tintín y esto es un foro de frikis de cómic, pero creo que no es el foro. Con lo cual, lo que voy a intentar explicar es la otra faceta que tengo, que es una cosa que se llama ser filósofo digital. Yo sé que eso, a los que os dedicáis mucho a la tecnología, pues diréis, bueno, pues ¿qué hace aquí un filósofo digital hablando de temas de recursos humanos? Nosotros hace ahora pues aproximadamente pues un año y medio, nos planteamos la gran importancia que tiene el humanismo y la tecnología y cómo no se puede avanzar en recursos humanos si no hay una reflexión muy profunda de que no se puede expresar el talento sin una expresión tecnológica. Que el talento necesita una expresión tecnológica nos ha conllevado a plantear cómo puede evolucionar la función de recursos humanos en los próximos años. Y aquí surgen las 10 tendencias que estamos analizando, pero que no solamente estamos analizando, sino que en este momento hemos conseguido, a lo largo de finales del 2018 y principios del 2019, el tener experiencia en cada una de estas tendencias y ir analizando y viendo cómo se pueden llevar a cabo en un entorno como es el entorno del mercado en España. Esas 10 tendencias empiezan con Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué decía Alicia en el País de las Maravillas? Pues bueno, la reina le decía a Alicia, tenemos que creer en cosas imposibles más a menudo. Solo así estaremos preparados cuando se hagan realidad. ¿Por qué muchas veces no pensamos en lo imposible? Y ese fue el planteamiento que hicimos en un panel hace año y pico a 25 especialistas en recursos humanos y empezamos a analizar por qué era importante que la gente de recursos humanos pensáramos en la tecnología. Y llegamos a una conclusión, porque es un cambio humano. La tecnología profundamente gestionada en el mundo de recursos humanos supone un cambio humano. A todos nos está cambiando nuestra experiencia, que es fundamental, y eso implica un cambio de conducta. Muchas veces la gente no analiza cuál está siendo su cambio. Fijaros, nos está cambiando nuestra experiencia personal. Yo que he tenido críos durante muchas etapas de mi vida, tengo la mayor que tiene 30 años y el pequeño que tiene 7, el grupo de padres de WhatsApp me ha cambiado mi experiencia como padre. Y es verdad, me está cambiando, es un cambio de experiencia. Pero también me está cambiando una experiencia ciudadanos. Hay diputados, hay gente que no se puede presentar a elecciones por lo que ha hecho en su vida anterior o lo que sea. Es decir, está cambiando su conducta, su experiencia. Pero también me está cambiando mi experiencia cliente, todos lo sabemos. ¿Quién va hoy a cualquier sitio sin mirar un TripAdvisor? Pero por eso también nos está cambiando nuestra experiencia de empleado. Es fundamental, porque recursos humanos ha cambiado desde un concepto tan sumamente grandilocuente como era talento, a un concepto tan sumamente
terrenal como es la experiencia de empleado. Durante el tiempo que estés trabajando en mi empresa, porque estoy seguro que no va a ser para toda la vida, por lo menos que tengan la mejor experiencia posible que se pueda desarrollar. Ese concepto más realista de la relación de recursos humanos es lo que vamos a analizar en esas 10 tendencias. Fijaros, todo lo digital tiene una cara y una cruz. ¿Cuál es la cara? Disponibilidad del dato. Claramente, la gente de recursos humanos vamos a tener claramente mucha mayor disponibilidad de datos. Pero tenemos una cruz, que es claramente que muchas veces recursos humanos no es un Big Data, es un Small Data. Con lo cual, no me vale muchas veces solamente el Big Data. También tenemos un elemento muy importante, la interconectividad humana. Las redes sociales nos han cambiado los modelos de selección, las redes sociales están cambiando el modelo de comunicación interna, pero a su vez tienen una cruz, que es la infosicación. Estamos infosicados, claramente. Hay gente que dice, ya no me pongas nada más tecnológicamente al lado mío. Por otra parte, tenemos un elemento muy positivo, que es todo esto genera una agilidad de respuesta, lo decía antes Eduardo, y creo que es fundamental. Pero también, a su vez, falta de reflexión, de profundización de muchos temas. Esto es un gran inconveniente dentro de la filosofía digital que estamos nosotros intentando desarrollar, porque claramente la espontaneidad va muchas veces en contra de la profundidad del conocimiento que podemos tener. Sí, claramente hay un eco social de la conducta humana, pero a su vez también hay una presión social muy apuntante a la conducta humana. Por eso nosotros analizamos en la psicología que la visión clásica de que la gente de recursos humanos hacía selección, evaluación, formación y motivación, y entendiendo claramente todos los temas de gestión de recursos humanos, vemos que hay que meter una capa de digitalización. No hay que pensar diferentemente, sino que hay que digitalizar desde un punto de vista de conseguir una serie de funciones. Y ahí surgen nuestras 10 tendencias diferentes. Por ejemplo, tenemos todo el tema de People Analytics. People Analytics nos está cambiando la forma de entender el Big Data y la forma de entender los datos que existen en las empresas. En este mismo momento, en una empresa hemos conseguido crear un algoritmo de retención donde sabemos las 6 variables claves que tiene una persona para quedarse y poner su talento a disposición del compromiso de esa empresa. Por otra parte, otro elemento fundamental es la diversidad. Cada vez más las empresas tienen que buscar la diversidad, pero ya no solamente la diversidad de género, sino otro tipo de diversidad, como puede ser hasta la diversidad mental. Ahora mismo estamos haciendo pruebas de test mentales para componer equipos de alto rendimiento en equipos de búsqueda de proyectos. También, por ejemplo, la experiencia de empleado, lo hemos estado hablando, es fundamental para la experiencia de empleado, que es, ante todo, emocionalidad. Por lo tanto, tenemos que buscar tecnologías que sean emocionantes, que sirvan para crear entornos de emoción a la gente. También, que es un debate muy profundo, la robotización, la transhumanización. Todos los temas de terciarización del mercado de trabajo. Cada vez hay menos empleo fijo, hay más freelance. Todos los temas de las neuroaplicaciones. Nosotros ahora ya hemos hecho 2 proyectos de neuroergonomía, que es elaborar herramientas claramente con transferencia neurológica para ser más eficaces en diferentes entornos. Y todo eso nos lleva a un rol expandido, que a su vez el reconocimiento es un elemento básico, como veremos, y todas las nuevas formas de buscar net hunting, que llamamos los talentos en los entornos digitales. Por otra parte, tendríamos todos los temas del mindfulness, que veremos que también es un elemento fundamental. Cuanto más digitalización está en un entorno, más necesidad tenemos de una respuesta de mindfulness. Y, por último, todo el tema de gamificación, donde se está trabajando. Estas 10 tendencias podemos profundizar mucho o menos. Simplemente voy a daros una pincelada de cada una. En el tema de la infosicación que tenemos con People Analytics, lo que nos permite People Analytics es poder hacer predicción de comportamiento humano. Hace poco un director de recursos humanos llevaba la contraria a un director comercial en un comité de dirección diciendo que el lanzamiento de un producto era mejor en una determinada zona que en otra, simplemente por las características de las personas. ¿Qué hizo el director general? Dijo, pues bueno, vamos a hacerlo en las 2 zonas, donde dice el director comercial y donde dice el director de recursos humanos. Cuando se vendió más en la zona que había dicho el director de recursos humanos, era simplemente porque tenía un mayor conocimiento de la predicción de las conductas de las personas que estaban en ese entorno. La diversidad, como os decíamos, habitualmente la diversidad siempre nos quedamos en la perspectiva de género, la multigeneracional, la de culturas diferentes, la perspectiva de integración, de diversidad funcional, pero hay 2 diversidades que son fundamentales. La perspectiva multidisciplinar, tiene que haber filósofos en comités de dirección,
y, a su vez, la perspectiva multiexperiencia, perspectivas que son muy ricas en este momento de entornos tan cambiantes. Y aquí hay un entorno muy de trabajo en este momento. El ciclo de vida del empleado. Pues fijaros que cuando analizamos la experiencia empleado, nosotros decimos que hay un ciclo de vida de empleado. Desde cuando entra, previamente has hecho tu employee branding, que hay que hacerlo muy bien, cuando entra, con su onboarding, cuando claramente tienes un self-service de recursos humanos muy potente a través de soluciones tecnológicas, cuando tienes modelos de atención al empleado muy individualizados, muy smart data, cuando tienes modelos de compensación y promoción introducidos, cuando tienes retos experienciales y cuando se gestiona bien las salidas a través del proceso de placement. Al final, no tenemos empleados, tenemos un continuo de que son candidatos, clientes anteriores, empleados, clientes actuales, empleados, clientes futuros. En esa es un poco la visión, cómo está cambiando y cómo se estamos basando desde un concepto tradicional de selección a un concepto de choice, de elección. El talento elige dónde quiere trabajar, por lo tanto hay que darle opciones adecuadas para poder poner su compromiso en mi empresa. Y esto es el elemento básico que nosotros trabajamos, que es el engagement para tener la mejor experiencia de empleado. Otra tendencia, como ya sabéis, el tema de la robotización. Hay muchísimos elementos. A nosotros principalmente estamos trabajando en estos 4 elementos. El tema de chatbot, en este momento estamos lanzando, o ya hemos lanzado con una primera versión beta, en un elemento de búsqueda de un Netflix de formación para los itinerarios formativos de una determinada grupo de empresas. Los chatbots, al final, fijaros que el 40% de los abogados en Estados Unidos en 2020 van a ser sustituidos por chatbot. Esto es un dato muy interesante que vamos a tener en cuenta en un futuro inmediato, pero nos preocupa también todos los robots, que es el trabajo que hacemos con fábrica, con las industrias 4.0, de aceptación del robot como compañero, que es como lo llamamos. Pero lo que más inquieta a la gente es el androide, el robot que se parece a un hombre. Si tenéis la oportunidad de estar en la Fundación Telefónica, en la exposición que he tenido la ocasión de estar de comisario y que hemos montado, podéis ver cómo la gente se queda muy extasiada cuando tiene que hablar con una persona con una imagen muy humana, un androide. Y por último está la parte de cyborg, la posibilidad de la extensión temporales. Y no hay que olvidar el problema de la transformación, porque claramente solamente le queda una cosa al ser humano que no lo va a hacer el robot, que es la imaginación. Por lo tanto, cada vez más hay que ser más imaginativo. Eso me lo dicen todos los directores, me dicen, Javier, tú que sabes mucho de estos temas de orientación, ¿a qué tiene que dedicar tu hijo? Digo, a que sea más imaginativo cada vez más, porque es donde está el futuro, claramente. La terciarización, ¿qué os voy a contar yo en este modelo que tenemos de sharing economy o capitalismo basado en plataformas que está tan definido en este momento? Hay un problema muy claro. Hay mucho mercado intermediado por plataformas, lo que significa claramente que empleados pasan a ser usuarios, quitan el foco en el trabajo y se ponen claramente en el empleo y se ponen el foco en el trabajo, y del empleado para toda la vida multitud de trabajos simultáneos en distintas plataformas. Esto genera un gran reto, que el jefe puede llegar a ser un algoritmo. ¿Cuál es el jefe en este momento de algunas plataformas? Precarización y incremento de la desigualdad, cambia la cultura del trabajo y aquí claramente la psicología tiene un gran reto con la inseguridad personal, la autoestima y la falta de cultura empresarial. Otro área que es muy interesante es toda la neuropsicología, principalmente desde, bueno, esto es un artículo que acabo de publicar que ha sido muy difundido, que es neurojopetas y otro neuromarketing, porque todo el mundo aplica la palabra neuro sin saber qué significa el tema. La neurociencia, principalmente con el descubrimiento de los potenciales relacionados con eventos, los famosos RPS, están cambiando claramente. Y la neuroergonomía es un futuro enorme para la gente que nos dedicamos a la gestión de personas. Son estrategias que facilitan el pensamiento, el cambio para pensar de otra forma. Aquí, en este momento, los análisis de carga mental, de mercancía de trabajo, de automatización adaptativa y todo lo que tiene que ver con bienestar psicológico, lo cual el mindfulness y la atención selectiva es un elemento fundamental. Por eso el mindfulness está teniendo tanto éxito en este momento en cualquier estrategia de este tipo. ¿Qué voy a hablaros de gamificación? Pues la gamificación en este momento es el eje fundamental de cualquier sistema de aprendizaje. Nadie puede hacer aprendizaje tanto presencial como no presencial sin técnicas de gamificación. La gamificación está demostrado psicológicamente que es el elemento fundamental para el aprendizaje informal que genera aprendizaje formal.
Mindfulness, pues las organizaciones mindfulness son las que se van a imponer en un futuro. Claramente organizaciones que tengan flexibilidad horaria, que tengan smart working, con líderes auténticos, centrados en el reto del proyecto, con meritocracia, con calidad de vida laboral y experiencia de empleado. Este es el concepto que nosotros utilizamos de organizaciones mindful o mindfulness aplicado al mundo organizacional. En el tema de selección, ya no va a haber selección en un futuro, va a haber choice. La gente va a elegir, el talento tiene que elegir dónde ir y, por lo tanto, tienes que hacérselo atractivo y tienes que saber trabajar el ecosistema de trabajo para que esa persona se pueda desarrollar ahí su engagement. Y el reconocimiento cada vez más se va a estar basado en 4 elementos diferentes. No se puede reconocer solamente por resultados, que es uno de los elementos. Hay que reconocer cada vez más, no solamente por la calidad, sino por su identificación cultural, por el nivel de innovación y por la atención. El reconocimiento, la tecnología nos está facilitando muchísimo a través de sistemas claramente responsive y a través de sistemas con el móvil. Bueno, calidad, atención, innovación y cultura. Integrar en las 4 facetas. Bueno, pues estas son las 10 tendencias que en este momento se está trabajando y teniendo diferentes ámbitos en cada una de ellas. Y al final lo que se trata es de conseguir cambiar claramente esa tendencia. Pero hay que ser, como decía Leonardo da Vinci, polimata. ¿Qué es polimata? La capacidad de tener conocimientos diversos. Esa separación entre ciencias y letras tan abrupta es totalmente inadecuada en este momento. El gran libro que se está vendiendo mucho este año en Estados Unidos es o pensamiento fusi o pensamiento techi. Y dice que las empresas necesitan pensamiento profundo, fusi, que dan las ciencias sociales, y pensamiento techi y operativo, que dan las ciencias ingenieriles. Por eso, mi conclusión tiene que ser Leonardo da Vinci. Ya veis que mi hashtag se llama Cantera Leonardo. Y la tercera figura leonardina es: quien de verdad sabe de qué habla no encuentra razones para levantar la voz. Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón y brújula, que nunca podrán saber a dónde van. Y así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte. Y lo único que os digo es que, por favor, tecnólogos, no olvidéis que el humanismo es la base de una buena tecnología y las personas necesitan expresar su talento a través de la tecnología. Emociones controladas tecnológicas o tecnologías controladas por las emociones. Yo quiero lo segundo, porque ante todo ser humano tiene que ser emocional. Muchísimas gracias.